Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a ver quiénes son los que caminan al encuentro del Señor en esta tarde noche de rinconcito de bendiciones. A ver, quiénes son los que están como el Salmo 41, 42. Sediente está mi alma, Señor, como la sierva que busque esa agua sedienta. Sediente está mi alma de ti, Padre Santo. Bendiciones para cada uno de ustedes, los que se están conectando. Vamos a darle gracias al Señor por todo. Eso es lo primero que tenemos que hacer en la vida. Tener gratitud hacia Dios y con Dios, porque eso no puede faltar en nuestra vida. La virtud, el agradecimiento de esa presencia de Dios en nuestra vida. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Gloria a ti, Jesús. Vamos a ver, eso, bendito sea el Señor. Vamos a compartir el mensaje, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a llegar a esos corazones que de pronto en este momento no están sintonizados con este rinconcito de bendiciones. Vamos a hacer nosotros ese puente, ese canal de bendición para Dios, para el prójimo, mejor dicho, de parte de Dios. Vamos a ver lo que pasa. Lo que pasa es gloria, y es una gloria que no pasa. Bendito sea Dios. Ay, Padre Santo, ojalá que se conecten 2 o 3 personas rápido, no es por la cantidad, sino para que aprovechemos, ¿no? Aprovechemos desde el principio. Quiero darle gracias primero a Dios y después a cada uno de ustedes, porque esto no es un seguir a Juan la Antigua, sino un caminar juntos. Eso es algo que tenemos que resaltarlo siempre. Y yo sé que ustedes lo saben, esto es un caminar juntos hacia el Señor, con el Señor, de la mano del Señor, caminar juntos, ¿no? De la mano de María también, nuestra madre, al encuentro del Señor. Ese vientre virginal de nuestra Madre María, donde se origina el primer Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo, del que Dios quiere hablarnos hoy en esta noche, a través del salmista. Bueno, el tema está tomado del Salmo 121, pero estaremos compartiendo otro texto según el Espíritu Santo nos va iluminando. Vamos a compartir, mi hermano, todos esto. Vamos a compartir. Déjenme decirle algo, porque quiero ser sincero con ustedes. Los otros días estábamos compartiendo en este rinconcito de bendiciones y hubo una parte que se hablaba de la sinceridad, ¿no? Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran precio en la eternidad. Y quiero sincerarme con ustedes. Para los que no lo recuerdan, vamos a recordar que la palabra sinceridad, según la etimología de lo que he aprendido, ¿no? La palabra sinceridad viene del renacentismo, de esa era renacentista, especialmente cuando los escultores tallaban esas imágenes en mármol muy caros. Entonces, imágenes en mármol lo corregían con cera. Ustedes saben que la cera, cuando uno rellena una grieta, es invisible a que haya, y después que se le pinta aún más. Entonces de ahí viene que la persona sincera es alguien sin mezcla, ¿no? Sin doblez. Y yo humanamente le voy a decir algo a ustedes, pero no para que se pongan curiosos a preguntar, ¿sí qué le pasará al hermano? No, tranquilo, que estamos bendecidos. Lo que le quiero decir es que humanamente yo no hubiese hecho este programa hoy. Humanamente hablando, se lo confieso. Vuelvo y les reitero, no es para que ustedes se estén preguntando, ay, ¿qué le pasó al hermano? ¿Y por qué será que él dice eso? No, lo que Dios quiere que entendamos, usted y yo, que esto no es asunto solamente de nuestra humanidad. Claro, hay un respeto de nuestra parte, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Quien hace la obra es Dios Padre Todopoderoso a través del Espíritu Santo que se nos manifestó en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, antes de orar, vamos a hacer un poquito de reflexión en esto. Yo le digo a ustedes que humanamente yo no hubiese hecho esto hoy. Vuelvo y les repito, o le voy a repetir, porque yo sé que somos curiosos. No ustedes, no yo también, ¿eh? ¿Qué será lo que le pasa al hermano? No me pasa nada. Lo que pasa es que en estas cosas espirituales, en lo que se refiere al plan de salvación, no podemos pensar que es un camino totalmente, diríamos, una puerta ancha. Por ahí no, por ahí entra todo el mundo.
a veces un camino pedregoso, escabroso, con mucha subida y muchas, pero no es porque Dios hace esas curvas en nuestra vida o Él permite sí todo esto, ¿no? Y tenemos que entender que la primera, el domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, todos los primeros domingos de Cuaresma, el evangelio que se proclama es de la tentación de Jesús en el desierto. Y tenemos que entender que dice la palabra, sea en Lucas 4 o en Mateo 4, estoy hablando del capítulo, nos habla que Jesús fue empujado, ¿no? Por la fuerza del Espíritu Santo. Cuando habla de empujar o de llevar, no es como que lo obligó, sino que es un ejemplo para nosotros como hijos e hijas de Dios, que Jesús, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, un bautismo de prefiguración para nuestro bautismo, porque sabemos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y Jesús no tenía que arrepentirse de nada, ni tiene que arrepentirse de nada, porque Jesús no peca, no ha pecado ni pecarás. Jesús es Dios, no tiene esa concupiscencia que tenemos nosotros, aunque Dios se hizo hombre en él. Bueno, Jesús fue tentado en el desierto, pero no por la concupiscencia, no por una parte herida de la carne, como usted y yo, en esa parte herida por el pecado original, somos inclinados muchas veces al mal, sino por la supervivencia. Todo ser humano, todo ser creado, tiene ese sentir de supervivencia. Y en los 40 días y 40 noches, ya en el último día, imagínense, sin comer, 40 días y 40 noches, nos dice la palabra, hay que creer en la palabra, eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo fue y dónde fue? No, eso lo sabe Dios, porque Dios lo sabe todo y lo puede todo. Entonces, ¿qué pasó con Jesús allá en el día 40? Bueno, que se le aparece a cada uno de nosotros de vez en cuando, ¿no? Y le dijo a Jesús, tú no di que eres hijo de Dios, mira esa piedra ahí, dile que se te convierte en pan. Dice Jesús, ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo el enemigo cuando escuchó que Jesús dijo, dice la palabra de Dios? Que le fue también con la palabra de Dios, pero él no se daba cuenta el enemigo, parece que no notaba que estaba hablando con la misma palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Dice, bueno, pero la palabra de Dios dice también, lánzate de este monte, de este barranco, porque cuando tú vayas, los ángeles vendrán a socorrerte, le dice Jesús, pero también la palabra de Dios dice, no tentará al Señor tu Dios. Y sigue el diálogo, pero no, Jesús no está dialogando con el enemigo, está dialogando con la palabra. Lo que nos dice a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, que esa es la respuesta a toda situación de nuestra vida. Tiene que ser la palabra dirigida por quién, guiada por quién, por el Espíritu Santo. El mismo que guió a Jesús a ese desierto es el que nos guía a nosotros por esta vida, que muchas veces parece un desierto, muchas veces parece algo árido, largo, como estos tiempos, ¿no? De COVID-19, que ha sido un tiempo largo. Esta cuaresma se ha sido larga para los que son católicos, no sé para los demás cómo viven estos tiempos, ¿no? Pero para nosotros, los que somos católicos, esos 40 días de cuaresma pasaron y no pueden pasar de largo por nuestra vida. Bueno, pero el enemigo vuelve y le dice a Jesús, mira, si tú te postras delante de mí, todo esos reinos, todo eso, cuando hablo de reino, no hablo de reinado de Dios, lo que el enemigo le estaba ofreciendo a Jesús, esa vida de poder, de aplastar, esa vida de dañar, esa vida de yo soy, yo tengo el poder para hacer, mira, si te me postras, todo eso es tuyo, porque eso es mío, eso es mío. El enemigo lo que utiliza es lo que nos separa de Dios para ofrecérnoslo. Y Jesús le dijo, no, solamente ante Dios te postrará, al único Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en este rinconcito de bendiciones también. Entonces eso le quería compartir. El mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto durante 40 días y 40 noches, es ese mismo Espíritu Santo que se ha infundido en nuestro corazón como un regalo de gracia. Un regalo, bueno, un regalo es una gracia, pero es una gracia, un don inmerecido, que no es por nuestro mérito, claro, que es una respuesta de cada uno de nosotros a ese amor de Dios. Entonces, eso quería compartirle, porque ustedes son elegidos y elegidas de Dios, y llegará un momento de la vida que ustedes tengan el pie levantado, ¿no?, para ir a esa obra del Señor, y va a venir como un zarandeo para que se desequilibren un poco y será que voy, será que no, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gloria y la honra es para Dios. La gloria y la honra es para Dios. Así que nosotros siempre tenemos que tener ese paso firme en glorificar a nuestro Señor. Y de ahí viene ese texto de hoy, del Salmo 121. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. Eso no se nos puede olvidar a nosotros. Vamos a entrar en un momento de oración. Quería hacer esa pequeña reflexión para que ustedes siempre oren por mí. No es un intercambio. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes. Vuelvo y les repito, no es un intercambio, es una obra de misericordia, de caridad y de amor. A nosotros nos une el amor, no se nos puede olvidar nunca eso. ¿Y cuál amor? El amor auténtico, el amor que perdura para siempre, el amor que permanece por siempre, que es el amor de Dios. Ustedes oren por mí y yo oro por ustedes. Así que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hacemos esta oración. Recordando siempre las dos características de la oración: posición y disposición. Nos posicionamos en reverencia a Dios con nuestra cabeza inclinada o nuestras manos juntas. No sé de qué manera tú te sientes en esa intimidad con Dios. Y al mismo tiempo yo de mi parte cierro los ojos, porque en eso le estoy diciendo tanto a las cosas del mundo que no me distraen en lo que Dios tiene para mí, pero al mismo tiempo le estoy diciendo a Dios que no quiero distraerme con nada que es pasajero en esta tierra, sino que quiero vivir en lo eterno, en lo íntimo, y es lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Y la disposición, que es lo más importante, esa disponibilidad interior de que estas palabras no se hagan palabras de tinta y papel, sino que se hagan vida, palabras de vida eterna, que es lo para cada uno de nosotros. Así que repitan conmigo, no repitiendo lo que yo digo, sino lo que ustedes creen y viven en estas palabras. Amén, amén, amén. Ya lo dijimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entras del fondo del alma de todo lo que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestro desierto y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquello que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos buena muerte, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, una vez más. Gracias primero a Dios y gracias a ustedes por acompañarme en este rinconcito de bendiciones. Cada martes que el Señor nos da la oportunidad. Se me cruzó el miércoles porque los miércoles tenemos, pero ya en @confranciscocalles, en Instagram Live, tenemos la estación de combustible espiritual a las 8 de la noche. Pero hoy estamos en este momento en el rinconcito de bendiciones. Parece que, no sé si mandé la promo un poquito tarde o no sé qué pasó, porque veo que hay menos personas conectadas ahí, o no quiero juzgar a nadie. Tal vez ya estamos sintiendo que se nos está soltando la soga un poco, ¿no? Porque no pasa mucho esto. Vamos a ser sinceros con Dios. Somos medio faraónicos a veces. Somos como ese faraón. Ustedes no, ustedes están ahí. Yo no estoy refiriéndome a ustedes. Y si por ahí, por si acaso, nos puede entrar esa espinita, ¿no? Faraónica del faraón, de que en el momento de la peste, Padre nuestro que estás en el cielo, ya se fue la peste. No, está bien, todo está bien, todo está bien. La oración la hago después. La Biblia ya no, la Biblia ponla ahí en la mesita de noche. Ábrela en el Salmo 23. Somos medio faraónicos a veces. Hay que ser sinceros con Dios. Entonces digo yo que tal vez está pasando eso ya, ¿no? Tal vez ya se están abriendo algunos negocios, ya se nos hace más fácil tomar el tren o el bus, y ahí viene la normalidad. Que este es un momento que Dios, yo lo veo así. Y yo sé que ustedes son personas de Dios, son hijos e hijas de Dios, y me imagino que también están en esa sintonía. Este es un momento que Dios lo ha permitido con un propósito grande en nuestra vida. No vamos a entrar en lo esotérico, ni en brujería, ni no. Dios nos libre. Nosotros somos hijos de reyes, señores, y creemos un Dios Padre Todopoderoso. Pero acuérdense bien,
el número 40 en las Sagradas Escrituras, en la numerología, cuando usted escuche 40 años, día, noche, en las Sagradas Escrituras, póngale el ojo, póngale la lupa de la fe bien puesto. ¿Sabe por qué? Porque el número 40 ha sido utilizado, es utilizado por Dios para que haya una transformación plena, tanto en la humanidad como en la persona misma en la que Él permite esos 40. Bueno, ustedes saben como yo, sabemos todo, muchos 40 de la Sagrada Escritura, los 40 días del diluvio, 40 noches y 40 días de lluvia, los 40 días de Nínive, que en 40 días serán, bueno, los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, que se desesperaron, hicieron un becerro de oro, se desesperaron del pueblo, no esperaron. A veces no sabemos esperar en Dios, pero no sé, vamos, que Dios nos está iluminando. Hay muchos 40 en la Sagrada Escritura, ¿sí o no? Ustedes lo saben. Bueno, pero también hablamos de esos 40 días de Jesús en el desierto, pero también 40 días de Jesús aparecerse después de resucitado a los apóstoles en diferentes maneras, antes de ascender al cielo, ya ascendiendo al cielo. Entonces, cuaresma. Después vino la cuarentena, estamos hablando de 40. Estamos en el año 2020, que 20 y 20 son 40. No estamos hablando de algo esotérico, ni de horóscopo. No. Estamos hablando de la numerología de las Sagradas Escrituras, que los números tienen su significado. Entonces estoy hablando de estos 40, porque tenemos que entrar en esa ascensión del Señor a los cielos. Tenemos que entrar en esa ascensión al Señor a los cielos. Entonces, cuando uno va a una óptica o a un oculista, diríamos, ¿no? Y te dicen, tu vista está 20/20, quiere decir que usted no necesita nada de lente. Bueno, pues este tiempo de COVID-19 ha sido un momento que Dios lo ha permitido para que nuestra vista espiritual se ponga 20/20. Yo escuché algo, no es mío, le doy el mérito la gloria y la honra a Dios y el mérito a este sacerdote, porque es un instrumento de Dios, pero la gloria y la honra es para Dios. Pero ¿cómo habla este sacerdote? A través del Espíritu Santo. Es Pedro Justo Berrío, colombiano, y él hablaba de esto, ¿no? De la ascensión al Señor a los cielos, de la ascensión. Para los que se están añadiendo a este rinconcito de bendiciones, el tema para hoy que Dios nos tiene a nosotros, no Juan, sino el mismo Espíritu Santo, a través de oración, ha elegido este tema del Salmo 121. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, decía este sacerdote en una homilía, que parece algo loco lo que él decía, y para el que no lo entienda puede ser, pero si entramos si escudriñamos bien las Sagradas Escrituras y nos centramos y nos dejamos llenar, empapar de la sabiduría de Dios, dice, oiga, la ascensión del Señor depende de usted, que Jesús ascienda. En este caso también depende de mí que Jesús ascienda. Y uno dice, pero ¿y cómo es eso? Pero la palabra misma dice que Jesús ascendió al cielo. Bueno, pero es que tenemos que buscar, escudriñar bien, más profundo de lo que es leer un texto bíblico. Hay que buscar la analogía, hay que escudriñar, hay que masticar, hay que saborear, espiritualmente hablando, lo que es la palabra. ¿Qué significa la palabra ascender? Bueno, fulano fue ascendido a gerente. Oh, fulano fue ascendido a coronel. Fulano fue ascendido a teniente coronel. Miren, hermano, Jesús ascendió porque es Dios a los cielos. Pero depende de usted y de mí a dónde asciende Jesús en nuestra vida. A dónde permitimos. Porque acuérdense que la misma palabra dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta y llama. Y solamente el que escucha la voz y abre, le entra. Lo que quiere decir que en el amor infinito de Dios y en la omnipotencia de Dios se muestra en nuestra libertad, lo que llamamos libre albedrío, que Dios no nos hace máquina, Dios nos deja tomar decisiones, y ese Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros como bautizados, y el Espíritu Santo está ahí siempre, porque es un sello indeleble, es algo que lo llena todo, y no varía, es algo que transforma. Ahora depende de cada uno de nosotros, qué libertad, a dónde hacen. Y decía ese sacerdote, decía él, que muchas veces tenemos a Jesús, a nuestro Señor, lo tenemos como un trabajador doméstico, ¿no? Y yo lo tomo para mí esto. Ustedes sabrán en qué parte de su vida se ubican con esto, pero yo tengo que compartirlo porque es lo que Dios pone en mi corazón, de lo que compartí este sacerdote en la homilía, ¿no? Pedro Justo Berrío.
Y dice él que a veces tenemos a Jesús como la nana, como la niñera, a veces, no lo digo por ustedes, yo no sé por qué yo digo tanto esto, porque si yo estoy hablando del nombre de Jesús, por algo Jesús me está poniendo esto en el corazón, porque es que el que habla de parte de Dios no puede estar diciéndole a la gente. Ahora, humildemente y espiritualmente hablando, tenemos que hacerlo con la prudencia, tenemos que hacerlo. Pero él decía que a veces nos metemos en líos, y tenemos a Jesús como abogado, a veces hasta para los taxes, a veces hasta para los taxes, no, pero que pómele tanto, quítamele tanto, pómele aquí, quítamele allí, pero tú eres cristiano, sí, no, Dios me ayuda, Dios me ayuda. A veces de pronto vamos a un examen y en nuestra ignorancia decimos, yo voy así, el Espíritu Santo me ilumina. Ajá, no tentará al Señor tu Dios. Dios nos da la manera de que nosotros crezcamos en ese conocimiento de Dios. Y tengo que hacer un señalamiento profundo en esto. En Juan 17:3, el Evangelio según San Juan 17:3, el mismo Jesús nos dice a nosotros, refiriéndose a ese conocimiento de Dios, en esto consiste, Padre, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, el enviado. Entonces es un conocimiento que tiene que crecer día a día, ascender. ¿Cómo ha ascendido? Jesús ascendió al cielo, eso está clarísimo, porque es Dios, ascendió al cielo, ¿no? Pero ¿en qué manera ha ascendido Jesús en nuestras vidas? Y este COVID-19, esta cuarentena, este momento de confinamiento, de crisis, o despierta ese oro de misericordia que hay en nosotros, o pela el cobre de la dureza de la tacañez. Entonces, miren, yo he recalcado mucho en los momentos que Dios me ha permitido estar con algunos de ustedes o con todos ustedes, si no hay nadie por primera vez ahí, si hay alguien por primera vez, perdón, de esto es un momento de gracia, esto es un momento oportuno, este es un momento para despertar del sueño. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz, dice Efesios. Yo lo tomo eso como, porque es cierto, hermano, es cierto. ¿A dónde ascendió Jesús en nuestras vidas? ¿O nos quedamos como los varones de Galilea que se quedaron ahí? Y en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús asciende al cielo, se quedan, porque es un momento de éxtasis espiritualmente, ¿no? Oh, pero ese Jesús elevándose así, porque Dios no es elevándose y ellos mirando, contemplando, y se parecen estos dos hombres vestidos de blanco, blancura, me imagino pureza, ángeles, ¿no? Varones de Galilea. ¿Qué hacen ahí? Se quedan mirando al cielo. Ese mismo Jesús que ascendió al cielo, de esa misma manera regresará a ustedes. Bueno, hermano, yo no sé tú, pero yo creo que Jesús vive realmente en nuestras vidas. Porque Jesús lo dijo bien claro, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano. Le enviaré al protector, al paráclito, al consolador. Y vamos a entrar a esa parte de ese evangelio según San Juan, que Dios ha querido que en este rinconcito de bendiciones, ustedes y yo, iluminados por ese Espíritu Santo, nos empapemos, nos dejemos empapar de su gracia y de su amor, de esa paz que solamente Dios en Jesucristo puede darnos a través del Espíritu Santo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo doy no la da el mundo, dice Jesús, no la da el mundo. Así que vamos a entrar a esa parte de ese texto para ver, como dice el salmista en el Salmo 121, de dónde me llegará ayuda. Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Una vez más doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por caminar juntos, tomado de la mano de María, hacia ese encuentro con Jesús, para la gloria de Dios Padre en este rinconcito de bendiciones. Miren estas palabras de amor que se escribieron para ti y para mí. Porque la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, no se puede leer como un libro de historia que pasó. Es cierto, eso sucedió. Pero la Biblia, las Sagradas Escrituras, como dice Hebreos 5:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y permanece por siempre. Lo que quiere decir que Jesucristo es la palabra. Y estas palabras que vamos a proclamar, que vamos a escuchar con nuestro corazón, es palabra de vida eterna que se escribieron como carta de amor del Padre, de Dios nuestro Padre, para ustedes y para mí. Y dice Juan 16:16 en adelante. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 16 en adelante.
Donde me detenga le voy a decir en qué versículo me detuve. Dentro de poco, dice la palabra, nos dice la palabra de Dios a ti y a mí. Dentro de poco ya no me verán, pero después de... Se preguntaban, ¿qué quería decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa? Me voy al Padre. ¿Qué significa me voy al Padre? Y se preguntaban, muchas preguntas, ¿no? En este texto. Hay muchas preguntas, hay muchos signos de interrogación. En nuestra vida hay muchos signos de interrogación. Y vamos a ver dónde están las respuestas a esas interrogaciones que nos hacemos cada uno de nosotros. Sigo en el versículo 18 del capítulo 16. Y se preguntaban, ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta que querían preguntarle y les dijo, Jesús se da cuenta de todo lo que está lleno en nuestro corazón. Dialoguemos con Él. Dejémonos inundar, dejémonos guiar de ese Espíritu Santo. Y entremos en esa intimidad con Dios. Porque Jesús es la esperanza que no nos defrauda. Vamos a seguir escuchando el texto. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Oigan, discutiendo se parece a esa discusión que llevaban los discípulos de Maús en el camino, sin esperanza, frustrados, ¿no? ¿Cuánto nos gusta discutir con nosotros mismos y no con nuestro pensamiento? Y no nos cuenta que todas las respuestas están en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es nuestro mayor consuelo. Y que la palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 118, es más dulce que la miel a nuestro paladar. Es lo único que viene a endulzar los momentos más amargos de nuestra vida, pero también es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestros caminos. Lo que quiere decir que el que camina bajo la luz de las palabras, camina con paso firme, aún en los momentos, ¿no? Donde decimos, ¿de dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Estamos afirmando ahí, seguimos la lectura, nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo, que aunque tiene la imagen de una paloma en el Evangelio, no quiere decir específicamente que es una paloma. Por lo tanto, no podemos tratar de enjaular al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que nace del agua y del Espíritu, el que nace del fuego, ¿no? Del Espíritu Santo, es como el viento. El viento nosotros sopla y lo sentimos en la cara, pero no sabemos ni de dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde viene. El Espíritu Santo nos supera, por eso tenemos que sumergirnos en ese amor y en esa humildad de saber que somos hijos e hijas de Dios y guiados e iluminados por ese Espíritu. Sigo dando lectura. Dice, dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. Dice en el versículo 20, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán. Es triste porque mirar a un Jesús que de 5 panes y 2 peces pone a comer 5,000 hombres sin contar a las niñas, los niños y las mujeres. Mirar a un Jesús que a un paralítico que tiene 38 años en una piscina de Bethesda ahí postrado, ¿no? Y le dice, levántate, toma tu camilla. Mirar a un Jesús que a los 4 días de Lázaro ya está muerto, que según las hermanas Marta y María ya el cadáver es día, y decir, Lázaro, a ti te digo, levántate, sal. Mirar a un Jesús que llega donde la hija de Jairo, y ya muerta, ya fallecida, ¿no? Y talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Hagamos una analogía de lo que Dios nos está diciendo, no a través de tindirnos siervos, no, sino de su palabra, que la palabra es Cristo Jesús. Miren, ¿cuántas veces nos hemos nosotros encontrado con esa resurrección? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa abundancia de pan y peces? Bueno, pues miren lo que pasó aquí en el versículo 20 del capítulo 16 de Juan. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Hago un paréntesis. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el versículo 20. Estas frases no son mías, pero la escuché y la quiero compartir con ustedes. No son palabras proféticas, pero son palabras que tienen que tocarnos y llenarnos profundamente para llevar a ese conocimiento de lo que nos está diciendo la palabra. Y es el fruto de la paciencia. Como sabemos, hay diferentes frutos del Espíritu Santo, inmensidades de frutos, infinidades de frutos. Si nosotros vamos a Gálatas 5:22, vamos a ver que nos narra sobre algunos
frutos del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de la paciencia, que la paciencia es complicadita, ¿no? Especialmente para mí, voy a hablar de mí, pero hablo de esta frase. Miren, la paciencia es la fortaleza de los débiles y la impaciencia la debilidad de los fuertes. Vuelvo a repetir, creo que Immanuel Kant dijo esta frase, pero vamos a tomarla para nosotros. Ya se la pusieron a Immanuel Kant para nosotros, vamos a tomarla para trabajar en eso de la paciencia, pero con nuestra fuerza, no, con la fuerza del Espíritu Santo, que es un regalo, el fruto de la paciencia. La paciencia es la fortaleza de los débiles y la impaciencia la debilidad de los fuertes. Pongámoslo el oído espiritual a esa frase. Pero también dice otra frase, que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero que produce frutos dulces. La paciencia es un árbol de raíz amarga, muy amarga, pero que produce frutos dulces. En momentos de angustia y en momentos de enojo, practicar la paciencia le puede evitar a uno muchos años de arrepentimiento y de angustia, ¿no? Ese fruto del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que se nos regaló en el colegio apostólico, lo que se conoce como Pentecostés, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, pero también como bautizado a cada uno de nosotros. Como bautizado, ¿saben? La palabra bautizar viene del griego bautism, que significa sumergir. En esa sumersión de nosotros como hijos e hijas de Dios, así como nacimos de la carne, de la placenta, del saco marsupial, de la fuente cuando rompió el vientre en nuestra madre, en el vientre de nuestra madre ahí, bueno, pues esa misma fuente bautismal, de esa pila bautismal, lo que llamamos el útero, el vientre de la iglesia, nacemos los hijos e hijas de Dios. Y que conste que no es algo para que nos sintamos bonitos, es una realidad. Ese mismo Espíritu Santo que el ángel Gabriel le comunica a María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El mismo Espíritu Santo que actuó en el cuerpo muerto de Jesús y lo resucitó al tercer día, ese mismo Espíritu Santo que usted y yo somos sagrarios de Dios y somos templo de Él porque Él habita en nosotros. Cuando usted y yo llamemos, invoquemos al Espíritu Santo, oiga la palabra, invoquemos al Espíritu Santo, no llamemos algo que está fuera de nosotros, claro, sin olvidar que uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. El Espíritu Santo puede estar en todas partes, pero se nos regaló. Por eso nosotros podemos decir Abba, esa palabra hebrea que dicen los niños tartamudeando, balbuceando, diríamos, tratando de decir papá. Usted y yo no nos llamamos hijos de Dios, usted y yo somos hijas e hijos de Dios. Entonces tenemos que entender esto. Dice aquí, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Dice el salmista en el Salmo 126, sí. Dice, al ir van llorando, sembrando la semilla, y al regresar, regresan cantando, trayendo sus gavillas. Las gavillas son esa canasta de fruto, ¿no? A nosotros, lo que pasa con el cristiano es que el cristiano, el creyente, el que cree en ese Dios todopoderoso, el que cree en los designios de Dios, el que cree en la omnipotencia de Dios, el que está convencido de que es hijo de Dios, no se deja guiar por la corriente de este mundo. Estamos en un mundo, hermano, en esa rueda que rueda, valga la redundancia, todos los días. Producir, gastar y disfrutar. Producir, gastar y disfrutar. Y viene este COVID-19 y nos da un tate quieto, no un time out. Y yo vuelvo a reiterar, y discúlpenme que sea tan reiterativo en esto. Créalo usted o no. Este es un momento de gracia. Este es un momento para nosotros reconocer verdaderamente que sin Dios, como dice en Juan 15:16, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. O me parece, bueno, el Evangelio según San Juan 15, creo que 5 o 6, no sé, pero lo importante es el texto. No es que no aprendamos la Biblia, bendito sea Dios que tenga la gracia de aprendérsela. Pero el mismo Señor nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Y conmigo nada es imposible para ustedes.
Entonces, eso tenemos que entenderlo, que hay un mundo. Bueno, la gente se está pintando la cara, los cabellos de verde, ahí voy de verde. Un aretito en el ombligo, ahí voy con mi aretito. 5 aretes, aquí voy, tatuaje con tatuaje. Y esa corriente. Ojo, no estoy juzgando a las personas. Estoy hablando de la corriente, la falsa, esa doctrina hueca, que como las olas del mar, dice el apóstol Santiago, ¿no? Que el que pide sabiduría a Dios y no la pide con fe, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, 5 y siguiente, el versículo 5 y siguiente, dice que al que le falte sabiduría, que se la pida a Dios, pero que la pida con fe, porque Dios da con agrado y sin hacerse rogar, porque el que pide sin fe se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. Usted y yo estamos a merced de un viento, pero ¿sabe de cuál viento? Del viento del Espíritu Santo, que es uno de los apelativos, el Rúa en hebreo, ¿no? Ese nombre que se le da al Espíritu Santo, ese viento fresco, esa suave brisa, que dulce huésped del alma, descanso en el agobio eterno. Ese Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que vivirlo en espíritu y en verdad. Jesús ascendió al cielo, pero en nuestra vida, ¿a dónde ha ascendido Jesús? ¿A dónde ha ascendido? Lo tenemos todavía, como decimos, ¿no? ¿Dónde es que lo tenemos, Jesús? Lo hemos ascendido a gerenciar nuestra vida. Le hemos dicho realmente. Este mundo le ha dicho realmente a Jesús, a ese Dios hecho hombre. Dice que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en Filipenses 2, ¿no? Dice que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún en los abismos. En realidad, seamos sinceros, hermanos y hermanas, este mundo, esta humanidad se ha postrado ante Dios. ¿Y por qué tan largo? ¿Por qué tan largo este confinamiento? ¿Será que no es un castigo? Ahora, si queremos llamarle castigo, entendamos que el castigo de Dios no es un castigo vengativo de, ustedes me la hicieron, ustedes me la van a pagar. No. Si vamos a llamarle castigo, llamémosle un castigo de transformación. Compartía yo con un hermano temprano, cuando en el Éxodo, me llama mucho la atención esto, en el capítulo 13 del Éxodo, ya en el versículo 17-18, cuando ya el faraón decide liberar al pueblo de Israel, entre comillas, porque después lo persiguió, por eso quedaron sepultados en el Mar Rojo. Yo no sé qué tan fuerte es el faraón que te persigue a ti en la vida. Yo no sé qué tan poderoso ejército tuve detrás de ti, o qué mar tan inmenso, de pronto lo ves más grande que el Mar Rojo. Bueno, para ti y para mí tenemos que entender que ese mismo Dios, ese Yahvé Dios que guió a su pueblo Israel por el desierto, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y decía ese Éxodo 13, 17, 18, que Dios no le permitió al pueblo de Israel irse por la tierra de los filisteos, que le tocaba un tiempecito, un corto. De pronto te lo han escuchado esto de mí, bueno, de la palabra, pero que yo he sido repetitivo, reiterativo en esto, porque me ha tocado. Porque oye, qué fácil es para uno. No, pero no te vayas por ahí, que por ahí te va a tomar 2 horas. Vete por aquí, que tú en 15 minutos llegas. Eso se parece mucho, ¿no? A nuestra manera de actuar. Pero Dios no actúa así. El fuego que más perdura no es el fuego que más rápido se enciende, sino el fuego que enciende una llama profunda. Y esa llama profunda que se enciende y que no se quema, es la llama del amor de Dios en el Espíritu Santo. Él le permitió que el pueblo de Israel durara 40 años, ronda el desierto, de 2 meses y algo. Entonces lo cambia. ¿Por qué? Porque Él conoce la dureza del corazón. Y ese pueblo de Israel, con tener 430 años esclavizado del pueblo Egipto, del faraón Egipto, oiga, y tienen 2 o 3 días en el desierto y ya están diciendo que casi quieren ahorcar a Moisés y a Aarón. No se parece mucho a este mundo, a esta humanidad que estamos viviendo. De pronto yo tengo mucho de eso también. Cada uno de ustedes reflexiona en lo que Dios nos está diciendo en esto. Le permitió que duraran, porque Él dice, si lo mando por el camino corto, desde que tengan el primer inconveniente se devuelven. Porque es que el enemigo, Dios, el enemigo de Dios, que es enemigo nuestro, con Dios no puede hacer nada, no puede. Pero Él sabe que nosotros somos
somos la culmen de la creación de Dios. Oiga, Dios nos dotó de una alma eterna. Dios nos dio la capacidad de amar. El único ser creado que puede amar, tener ese amor, no solamente un amor de pasión, de si tú me amas, yo te amo, o un amor filial de la madre, de los hijos, pero nos lleva al extremo, que si nosotros practicamos y vivimos en ese amor de Dios y conocemos de ese amor de Dios cada día en nuestra vida, llegamos a tener amor ágape, porque cuando uno dándose, está amando como un amor ágape. Cuando digo dándose, porque no es lo mismo cuando uno extiende la mano para dar y está calculando en la mente, ¿no? ¿Qué beneficio yo voy a obtener de esta obra? Pero el que da sin hacerse rogar, sin hacerse esperar, sino que se da a sí mismo, que da con misericordia, que entra en la necesidad de la persona, no en lo físico, sino que se pone los zapatos de esta persona y le da los zapatos de él a la otra persona, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que tú y yo tenemos ese llamado de Jesús, denle en ustedes de comer. No solamente un alimento físico, claro, al hambriento sí, una fe sin obra es una fe muerta. Una fe sin obra es una fe muerta. Lo mismo que el cadáver, el cuerpo sin espíritu es un cadáver, así es la fe sin obra. No podemos, si yo tengo un yaque o dos yaques, vamos a poner, ¿no? En un closet y viene una gente con frío, no, yo voy a orar por ti para que Dios te ayude y que tú consigas con qué comprarte un yaque. Oiga, búsquese yaque que coge moho y polilla ahí en ese closet. Y si es el que más le gusta, mejor. ¿Ustedes creen que yo tal vez lo haga fácilmente? Yo no estoy diciendo de que yo soy un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Es que Dios no está hablando. Eso es lo importante del mensaje. No es y el hermano lo hará o no lo hará. Bueno, ya de eso da cuenta cada uno de nosotros. Pero Dios no está hablando en este texto. Y recuérdense cómo es el lema del tema en el cual estamos profundizando. Que a veces creemos que está totalmente divorciado de esto. Pero dice, ¿de dónde me llegará la ayuda? Dice el salmista en el Salmo 121. Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Al mismo tiempo que se pregunta, hace la afirmación de que ese socorro, esa ayuda, nos viene del Señor. Y ese salmo empieza diciendo, en el Salmo 121, dirijo la mirada hacia los montes. Que conste que cuando hablamos de altura, en las palabras, cuando estamos hablando de monte, el monte Tabor, el monte Sinaí, estamos hablando de ese acercamiento, de esa intimidad más plena con Dios, vamos a decir la palabra, ¿no? Entonces, dirijo la mirada hacia los montes. ¿Hacia dónde miramos? Una mirada física nada más. Ok, no vamos a menospreciar lo físico. Una mirada de esperanza. Una mirada de esperanza. Y vuelvo, antes de seguir con el texto del Juan 16, que quedamos en el versículo 20, vamos a hablar de la paciencia una vez más. Que estamos a doblar la esquina en el calendario litúrgico. Estamos hablando de Pentecostés, al doblar la esquina. Ese es el día de la promesa, pero no una promesa que se espera, una promesa cumplida de Dios nuestro Padre a través de ese anuncio, esa palabra que es Jesucristo, y ese Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, y ese Pentecostés que surge, que sucede, que queda marcado para siempre con un sello indeleble en nuestro ser a través de ese bautismo. La paciencia. La paciencia no se nace con ella tampoco, sino los que tienen niños saben de lo que yo les voy a hablar. Cuñada Lisa, que dígame, háblenme usted de Isaac, que digo Lisa porque me apareció ahí en la pantalla. ¿Ustedes creen que con la paciencia se nace? No, eso es un fruto del Espíritu Santo. Pero no solamente pedir paciencia, hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en esa paciencia. Miren, los niños son impacientes e impacientan a los padres y a la madre. Y a veces quien lo cuida, si alguien lo cuida, ¿no? Porque quieren la cosa en el momento. Wanda, ya todo lo tuyo es tan grande, pero me imagino que todavía son un poquito insistentes, ¿no? Cuando ustedes no se dan cuenta cuando uno sale con un niño para un lugar que a ellos le agrada, o sea que no le agrada, y van en el vehículo, y ya llegamos, ¿y cuánto falta? Y ya vamos a llegar, ¿y cuánto? Entonces, esa paciencia, hermano, de esperar al tiempo de Dios, porque es un tiempo perfecto, debe de estar siempre en nuestra fe. Siempre en nuestra fe. Y me viene ahora a la mente ese himno que no está en la palabra de Dios, pero es una palabra inspirada por Dios, porque no viene de la carne. Alguien que piense así,
no que piense, que sienta, que viva su fe de esta manera. Estoy hablando de Santa Teresa de Ávila. Cuando ella llegó a la orden carmelitas, ella sintió que había que reformar, había que hacer una reforma en esta orden religiosa, porque no estaban, como que no estaban en lo que tenían que estar. ¿Sabe qué hicieron con ella? La misma hermana, porque ustedes saben que nosotros no podemos ver a la persona como Judas, pero Dios en Jesús nos dio nos concedió toda la gracia. Imagínese, usted sentarse con Judas en una mesa sin perder la paz. Bueno, Jesús nos enseñó a eso. No es que veamos al hermano como Judas. Eso es un paréntesis ahí, ¿no? Bueno, pues Santa Teresa de Ávila, la misma hermana se hicieron un complot y la metieron a la cárcel. ¿Y qué himno de amor, qué himno de esperanza, qué himno de paciencia nace de las entrañas de esta santa, Santa Teresa de Ávila? Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Miren, hermanos y hermanas, porque no somos hijos de una misma madre, usted y yo. Bueno, espiritualmente, para los que tienen a María como madre, son mis hermanos espirituales en ese aspecto, ¿no? Pero somos hermanos también espirituales por el bautismo, pero también somos hermanos para los que tienen tal vez otra creencia, ¿no? Otra doctrina, porque somos hijos de una misma fuente de creación. Tratemos de... busquemos ese himno por ahí. Ustedes, si no lo tienen, si no se lo saben así, búsquenlo y sea hoy. Esperemos que sí, que sea hoy por la noche. Durante la noche, en un momento de intimidad, que este es un momento de intimidad, pero estamos compartiendo nuestra fe de manera comunitaria. Estoy hablando de ese momento de oración privada. Y recítalo, cántalo en tu corazón. Y yo voy a tratar de hacerlo también. Para que ustedes vean lo que se siente cuando dejamos que sea el Espíritu Santo, el pincel de Dios, que pinte de colores nuestra esperanza, que pinte de colores esos momentos oscuros de nuestra vida, esos momentos de grises de nuestra vida, ¿no? Usted se imagina esta sierva de Dios, esta santa de Dios, ¿no? En la cárcel, por su misma compañera, hermanas del orden, carmelitas. Y ella, me imagino con ese recogimiento, hablando, porque esa es la grandeza del cristiano. Cuando aprende y está convencido totalmente de que cuando se ora, no está orando con un Dios que está allá en lo alto. Claro, cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, tenemos que entender que los mismos judíos hacen ese señalamiento de Dios en el cielo por la grandeza que nos muestra el cielo y que Dios está muy por encima de nosotros en conocimiento y en todo. Pero esta mujer dice, vuelvo a recitarlo porque sentí, yo no sé si ustedes sintieron, pero yo sentí esa dulzura de la paciencia, del amor de Dios, del tiempo kairos de Dios. Nada te turbe. Cuando digo nada te turbe, como ella dijo, te está hablando de nada, es de nada. Nada te turbe, oye, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Ese Dios que vino a habitar en tu corazón, ese día de tu bautismo y ese día de mi bautismo, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, el fruto del Espíritu Santo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Fuimos creados por Él y para Él. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Y qué le puede faltar? Si mi socorro, dice el salmista, y lo decimos tú y yo en este compartir de hoy, del rinconcito de bendiciones, ¿de dónde me llegará ayuda en estos tiempos y en los tiempos que me avecinan? No sé, Dios lo permitirá. Entonces ahí mismo respondemos como el salmista, mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el Señor que nos regala estos momentos. Como dice María, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. El poderoso hace grandes cosas en nosotros. Dice el capítulo 16 en el versículo 20, para seguir dándole la continuidad. Evangelio según San Juan.
capítulo 16, y sigo del versículo 20 en adelante. En verdad les digo que llorarán, dice Jesús, y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. ¿Sabe cuál es el mundo, no? No, hombre, preocúpate, dale para allá. Goce esa vida, hombre, esta vida es una sola. ¿Qué es lo que tú estás? No le des mente a eso. Mira la juca y échale esto y bebe para acá y gata para acá. Que la mujer, no, qué mujer ni qué mujer. Mujer además en el mundo. Ese mundo se ríe, ¿no? Pero fulana abortó, pero aborta tú también. Oh, pero si otra abortan, porque yo no puedo. Ese mundo dice, mírenlo aquí, que no lo digo yo, lo dice la palabra. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán mientras el mundo se alegrará, porque es un mundo de placer, es un mundo de yo hago lo que a mí me da la gana, yo hago lo que yo quiera. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que al ver estas injusticias, al ver esta ignorancia, este desconocimiento de la verdad, uno se aflige, porque uno dice, no juzgando a la persona, no, sino viendo por ese ojo de la misericordia. Caramba, y es verdad que pueden todavía estar viviendo de esta manera. Entonces se aflige uno, llora, ¿no? Llora, llora. Mientras, por ejemplo, ahora mismo en estos tiempos de que uno ve gente acaparando y queriéndose hacer más rico, y ahorita va a salir la vacuna y ustedes verán, y promoviendo medicamentos de esto, y vendiendo por aquí, y vendiendo por allá, tratando, ¿no? Y ellos viven con esa alegría. Me estoy haciendo rico, estoy consiguiendo lo que nunca había conseguido, y lo dicen diríamos con jactancia, ¿no? En más revuelto, ganancia de pescadores. Entonces ese mundo es el que se alegra. Ojalá y Dios no permita que nosotros, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, cubrimos ese mundo que está ahí afuera, que te desconoce, a ese mundo, Padre Santo, que tiene la mirada cerrada a tu misericordia, que tiene la mirada cerrada a esa eternidad, Señor. Te lo encomendamos, Padre Santo. Derrama una gota preciosa de tu sangre, que esa sangre de tu Hijo Jesucristo no se haga estéril en ello, Padre Santo, que dé fruto de santidad y de amor, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, y a nosotros que cada día miremos por la mirada de Jesús, Señor. No nos permita, Padre Santo, que esa corriente del mundo nos arrastre para que nos sintamos alegres y vive el momento y no te preocupes. Oye, véate salir, pues, no, hombre, ¿qué haces tú con esa cintura? Ajá. Bendito sea Dios. A las mujeres y a los hombres también, que piensen que las arrugas no vienen con esperanza, les voy a recomendar a alguien. Miremos una foto de Santa Teresa de Calcuta. Esa es la mujer más bella. Qué cosita más linda. Yo veo yo la quisiera como ver a ella y darle ese abrazo y ese beso por todo eso leproso de Calcuta y del mundo, ¿no? Que todavía esa orden religiosa de la misericordia no anda por ahí, esa orden de las hermanas de Santa Teresa de Calcuta. Yo quisiera ver para abrazarla, ¿no? Porque, y ustedes quieren más arruga. Queremos más arruga en ese cútil, en ese rostro de Santa Teresa. Lo que pasa es que hay una belleza interior, que esa es la belleza que deberíamos nosotros de cuidar. Claro, un pintalabio no cae mal, un tececito de lo que vende Judy para adelgazar, que es natural, no cae mal. Tantas cosas, ¿no? Que caen bien, pero que no nos lleva a mezclarnos con ese mundo que se ve alegre, ese mundo que celebra todo. Y dice, ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Y miren qué texto más hermoso. Déjenme ver, porque no quiero que se me pase el tiempo. Estoy en Juan 16, versículo 21. Miren, ahí hay mucha madre conectada, me parece. Miren, mujeres, madre, ustedes que concibieron esa gracia de Dios, de ser un instrumento de procrear vida, claro, con concurso de varón, pero ustedes que tienen, que en ese vientre, que cargan a esta criatura, la ley natural de 9 meses, pero oigan lo que dice aquí en el versículo 21, perdón, de Juan 16, la mujer, Jesús haciendo referencia al sufrimiento del cristiano, viene y toma como referencia al dolor del parto. Miren, madre, escuchemos. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora de dolor. Yo siempre escuchaba decir, no, como el dolor de parto no, a ti te dolerá, pero como un dolor de parto, eso es lo más fuerte. Dice aquí en el 21 de Juan 16, la mujer, cristiano, a ti, a mí, no dice Jesús,
La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura, se olvida de la angustia por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora sienten tristeza. Yo me imagino, miren, ese Espíritu Santo nos pasa la mano así por el hombro de nuestro corazón, de nuestra alma, así vea, por las injusticias que no ve y el desorden, vea. Yo sé que ustedes también, yo puedo hablar por ustedes porque por algo ustedes están ahí, en el rinconcito de bendiciones. Yo lo voy a proclamar otra vez. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz. Miren a Jesús, miren al Espíritu Santo, vean, por orden de Dios. Siente el consuelo de Dios. ¿De dónde te llegará la ayuda? ¿De dónde me llegará la ayuda a mí y a ti? En ese Espíritu Santo, miren, en nuestra alma, miren, gozo del mayor consuelo, luz que enciende las almas, brisa en las horas de fuego. Pero después que ha nacido la criatura, se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie le podrá arrebatar ese gozo. Cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. ¿Sabe cuál es ese día? El día de tu bautismo, el día de mi bautismo. Él le hablaba a los discípulos aquí del Pentecostés. Esa promesa ya se cumplió en Hechos de los Apóstoles y lo vemos y lo entendemos y lo creemos y lo vivimos. Pero miren, aunque usted y yo por esta vida muchas veces nos toque ese sufrimiento que no es que lo buscamos, pero no renegamos de él. Le pedimos esa paciencia a Dios, ese ser instrumento de su paz, como San Francisco de Asís. Hazme un instrumento de tu paz, Señor. Que donde haya duda yo lleve la fe. Que donde haya desesperación yo lleve la esperanza. Que donde haya odio yo lleve el amor. Que donde haya discordia yo lleve la unión. Que donde haya tristeza yo lleve la alegría. Que donde haya oscuridad yo lleve la luz. Haz, Señor, Padre amado, hazme ese instrumento. Que no busque yo ser consolado, sino consolar. Que no busque yo ser amado, sino amar. Que no busque yo ser perdonado, sino perdonar. Porque dando es como se recibe. Perdonando es como tú nos perdonas. Y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Hay que morir en Dios para vivir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da frutos. Ese grano es Jesús que cayó en esta tierra como semilla de amor de Dios. Y esos frutos están ahí y son inmensos a través de ese Espíritu Santo. Pero Jesús no tuvo que morir al pecado, porque no pecó, ni va a pecar, ni pecará jamás. Pero usted y yo, hermano y hermana, por un consuelo de amor, por un mensaje de amor de Dios, tenemos que morir a muchas cosas para que haya fruto en abundancia. Como ese granito de maíz que se siembra, no sé cómo le llaman en tu país, choclo, no sé cómo le llamarán, pero un granito de maíz se siembra. Esa mata produce varias mazorcas y en esa mazorca vienen muchos. Entonces cuando uno muere a sí mismo y vive para Dios, da fruto en abundancia. Fruto de paz, fruto de amor, fruto de santidad. Y ya no vive su vida para Él, sino que la vive para Cristo. Y ya sea que viva o que muera, es de Cristo. Lo que quiere decir, hermano, que ya no hay muerte. Ya en ti no existe, en mí, en ti no existe nada de eso. Ya casi estamos terminando. Vamos a entonar, vamos a recitar de donde salió este texto bíblico, pero ya para empalmarlo con el Evangelio según San Juan, cuando dice de esa mujer que ya está a dar a luz y vienen esos dolores profundos, a nosotros nos toca ese dolor de la fe, pero no es un dolor sin esperanza, sino con un fruto de amor. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 126. Oigan lo que dice la palabra. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, estamos hablando del destierro, nos parecía estar soñando. Oye, ellos creían que soñaban porque era tan majestuoso lo que Dios estaba haciendo en ellos, que parecía un sueño. Y nuestra lengua de grito de alegría, se llenó la boca de risa y nuestra lengua de grito de alegría. Entonces entre los paganos se decía, qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos, qué grande, admirado, ¿no?
Qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ello. Hagamos esta palabra tuya y mía. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, decimos usted y yo. Rebosamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestro cautivo, como riachuelo en tierra árida. Lo que siembran entre lágrimas, oiga, lo que siembran entre lágrimas, cosechan entre gritos de alegría. Esas lágrimas que a veces de dolor vienen a nuestra vida, se convierten en abono para esa semilla del amor de Dios que se sembró en nosotros. Y dice, se van, dice el Salmo, se van llorando lo que siembran la semilla, pero regresan cantando, trayendo sus gavillas. Qué bendición, qué amor tan inmenso el de Dios. Miren, casi estamos terminando, pero por favor, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de compartir este mensaje. Oiga lo que le digo, no el mensaje de Juan, el mensaje que Dios nos ha hablado a usted y a mí, y que también en el corazón de ustedes sienten que Dios le habla a otros, ¿no? Entonces vamos a compartir esto, este mensaje de vida eterna. Miren, el virus se propaga, el virus es contagioso, pero el evangelio se propaga y se contagia en la alegría de Dios en el Espíritu Santo. Eso es real. Eso es vida. Usted y yo somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Y qué es un embajador en otra tierra? Representar el país, la embajada de donde viene. Entonces usted y yo estamos en este mundo, pero somos de Cristo. Vivimos, tenemos carne, pero no vivimos para la carne. Vivimos en el Espíritu. Y yo sé, y le pido a Dios, y sé que es así. Miren, vamos todavía un poquito más, ténganme un poquito de paciencia, que quiero compartir esta palabra de Dios con ustedes y ya estamos terminando, ¿ok? Porque ahí nos hablaba a nosotros de que a ellos les parecía soñar, ese momento de regresar del destierro, cómo Dios en su portento lo saca y la boca se le llenaba de risa y de gozo y ellos mismos, entonces iban sembrando con lágrimas, ¿no? Y les parecía soñar. Bueno, pues ¿sabe lo que pasó con Pedro? En el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 12, no lo voy a leer entero porque no hay tiempo, ustedes lo leerán, por eso se dan los textos para que ustedes compartan y lo... Dice que a Herodes le agradó, él vio que le agradó a la gente, que él había mutilado, había decapitado a Santiago, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Los discípulos, el primer mártir, el primer discípulo que fue decapitado, que fue por Herodes, fue Santiago. Pues, a Herodes escuchó, vio que al pueblo le encantó eso y agarró y mandó a buscar a Pedro y lo metió a la cárcel. Dice el texto acá, por ahí por el 12, por el 4, por ahí, que después de detener a Pedro, pusieron en la cárcel 4 piquetes, como, diríamos como centinela, pero en cada piquete había 4 guardias. Oiga, qué seguridad, porque es que, oiga, pero un solo hombre necesita tanta seguridad. Pero parece que ellos sabían, en su espíritu de maldad sentían, este supo levantar, este andaba con el que levantó paralítico, y el mismo Pedro, ya no era Pedro que curaba, porque cuando Pedro pasaba caminaba, los enfermos lo ponían al lado para que la sombra de Pedro pasara por encima de los enfermos. Y dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Parece que Herodes como que se inquietó, ¿no? Pues lo metió a la cárcel, pero le metió una seguridad, hermano. Bueno, diríamos una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad en estos tiempos, ¿no? De máxima seguridad, que de ahí no salía él de ninguna manera. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Dice en el capítulo 6, el versículo 6 de 12 de Hechos de los Apóstoles, llegaba el día en que Herodes se iba a hacerlo comparecer a Pedro, ¿no? Aquella misma noche, llévalo a tu vida, esta lectura, y yo la voy a llevar a la mía. No sé en qué manera podemos tener encarcelados en nuestra vida de fe, pero miren lo que Dios nos dice en esta palabra. Hechos de los Apóstoles 12:6. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer a Pedro, ¿no? Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atados con cadena. Oigan la imagen de un hijo de Dios, y no cualquier hijo de Dios. Bueno, para Dios todos somos iguales, pero a ese fue que él le dijo, tú eres Pedro, ya no te llamarás Simón, sino Kefa, Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan? Miren lo que pasó. Con ese que a Jesús le había dicho eso, otro guardia custodiaba en la puerta de la cárcel. De repente, la celda se llenó de luz, Espíritu Santo. Estaba el Señor, el ángel del Señor, estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, ese despertar
despierta, tú que duermes, ¿eh? A mí también, levántate de entre los muertos. Voy a seguir para no perderla, porque es que me lleno como de ese gozo, ¿no? Y como que quiero salir, ¿no? Quiero vivirlo ahí mismo. Ay, Dios Padre Santo, de repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate enseguida. Y se les cayeron las cadenas de las manos. ¿Oyeron? ¿Oíste, Juan? El ángel le dijo enseguida, ponte el cinturón y la sandalia. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le había dicho? Y lo que dice Efesios, ponte el cinturón de la verdad. Y la sandalia de aquel hijo pródigo. Y hay camino nuevo, hay un camino nuevo, hay un camino de fortaleza, de seguridad, ese cinturón. Así lo hizo el ángel, y así él lo hizo, y el ángel agregó, ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él, no se daba cuenta. ¿Se acuerdan del sueño del pueblo? En el Salmo 126, de lo que estaba ocurriendo, no se daba cuenta. Con el ángel era realidad, él no se estaba dando cuenta si el ángel era realidad, ¿no? Y todo le parecían visiones. Pasaron la primera, la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. El Señor ha enviado su ángel. El Espíritu del Señor está sobre mí, en cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, liberar a los oprimidos y declarar el año de gracia del Señor. Y mirando a todo lo que estaba en ese lugar, dijo Jesús en Lucas 4:18, estas palabras se cumplen hoy en ustedes. Estas palabras de Dios se cumplen hoy en ti y en mí. Y no solamente hoy, se cumplirán toda nuestra vida, porque el Espíritu del Señor está en nosotros, ya no solamente con nosotros, sino en nosotros. Hermano y hermana, esto es palabra de Dios. Así que meditemos estas palabras de este rinconcito de bendiciones. Y ya para hacer la oración final, para terminar, nos vamos a ir a 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 7 al 8. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, anótenlo, que vamos a entrar a la oración. Compartan este mensaje de fe, de amor y esperanza. Vamos a ser un instrumento de la paz del Señor. Ya no sea, nosotros reconocemos la gracia y la infinidad de Dios. Por lo tanto, ya no vivimos en esa oración individual ni egoísta. Buscamos ser ese instrumento de salvación para nuestras almas y para las almas de los demás. Y terminamos con esta lectura y después con la oración. 2 de Timoteo 4, 7, 8. Antes de leer, de proclamar, voy a repetir el tema que Dios en nuestro corazón quiso sembrar para este momento y todos los momentos de nuestra vida. Dice el salmista en el Salmo 121, y decimos tú y yo en esta noche de Rinconcito de Bendiciones, ¿de dónde? Preguntando, ¿de dónde me llegará la ayuda? Y nosotros mismos confirmamos, mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Mi socorro me viene del Señor. Dice 2 de Timoteo 4, 7, 8. He combatido, dice el apóstol Pablo, para usted y para mí, que tenemos que entender que esta guerra la ganamos porque la ganamos. No hablo de una guerra con el hermano, no. Hablo con la guerra de esa guerra de ese mundo que quiere apartarnos, de esa situación que quiere apartarnos del plan de salvación, de ese mundo, de ese momento que quiere hacer la sangre de Jesús estéril en nuestra vida. De eso que estamos, de ese combate. Dice Pablo y decimos tú y yo hoy, he combatido el buen combate, he terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. Lo he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo. Y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más para hacer esta oración comunitaria, esta oración final. Para nosotros los católicos cristianos, y yo sé que si hay alguien conectado de alguna doctrina y debe tener el conocimiento de que ese Espíritu de Dios es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es una cosa, no es algo, es alguien. Por eso nosotros como católicos cristianos decimos esa parte del credo, creo en el Espíritu Santo, Señor.